Buen día, bendiciones a sus vidas, me da mucho gusto saludarles a través de este medio y sobre todo compartir una porción más de la palabra. Gracias a todos que nos escuchan, que nos ven y que nos comparten, les agradecemos mucho. Siempre les he dicho, no es que queramos salir nosotros, sino realmente que la palabra sea extendida, que pueda llegar hasta los rincones de la tierra, así como Jesús dijo, id y predicad ese evangelio a todos, nación, tribu, lengua, pueblo. Entonces, por eso es que hacemos este tipo de videos, de palabra, tratando de dejarnos guiar precisamente, como dice la palabra que vamos a compartir hoy, precisamente, ser guiados por el Espíritu Santo. Y bueno, algo que menciona precisamente el apóstol Pablo en Romanos. Romanos es un libro tremendo. A mí me ha llenado mucho el poder leer, pero sobre todo escudriñar, estudiar, ir y ver, meterme un clavado, echarme un clavado, dijeran los teólogos, a fondo, y saber qué es lo que en sí quiere decir. No es lo que pienso, lo que siento, no, sino qué es lo que se quiso decir, cómo, dónde, cuándo, por qué, a qué horas, quién lo dijo y todo esto. Entonces, es de esa manera como en lo personal nos gusta estudiar la palabra, para poder entender, comprender en sí el verdadero mensaje de la palabra. Entonces, quiero llevarlos ahí a Romanos 8:14, y es un texto muy hermoso, muy bonito, pero también necesitamos saber, aprender y sobre todo tener oídos. Yo siempre digo, os recomiendo que pidamos al Espíritu Santo abrir nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos precisamente entrar, que pueda entrar la palabra correcta. Porque si el mensaje o la palabra, la semilla que vas a recibir, cae en ti, yo sé que va a caer en buena tierra. Y esa tierra, ¿sí? Cuando la semilla cae, empieza a hacer el proceso, ¿sí? Y empieza a crecer de tal manera hasta que su término es dar frutos, y dar muchos frutos, según dice la palabra. Así que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Aleluya! Es un aliento, es un aliciente para todos nosotros, es una invitación y es una confirmación. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres hijo de Dios. ¡Aleluya! Está fuerte esto, está fuerte, está tremendo. Porque no cualquiera que dice la otra palabra, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces es contrastante esto. O sea, es sí, es no, o qué pasa. Entonces, pidiéndole al Señor sabiduría, dirección precisamente, empezaba yo precisamente a entender, y a la vez con miedo, no crean que no. O sea, dije, ¿cómo poderlo entender yo? Y cómo poder también expresarlo a ellos. ¿Sí? Entonces empecé a leer todo el capítulo 8, Romanos 8. Dice desde el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, algo importante es cuando Cristo viene aquí a esta tierra, a este mundo. Anteriormente había ley, había varias cosas que cuando Él viene y dice, es que empieza a ver a los fariseos. O sea, yo quiero que ustedes vean que había el templo, ¿sí? Que había gente que realmente dirigía el templo, que había gente muy religiosa. Yo siempre he dicho que la religión es de hombres y la palabra es de Dios, es algo muy diferente. Puede ser religioso y no puede ser cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque el cristiano trata de imitar a Cristo. Entonces es algo muy diferente a lo que nosotros queremos, o a veces acomodamos las cosas para poder dar la palabra. Lo más importante es esto. Dice la palabra, versículo 1, lo vuelvo a repetir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es fantástico.
Y quiero que vayas un poquito, si te acuerdas de la historia, y quiero que la recuerdes. Cuando Juan el Bautista ve al Señor y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se acerca Jesús a ser bautizado, Juan le dice, pero o sea, yo tendría que ser bautizado por ti. Y le dijo Jesús, esto es para que se cumpla la profecía, o sea, lo que ya había estado escrito, ¿sí? Para que se cumpla, para que se cumpliese, por eso es que se está haciendo esto. Dice el versículo 2, fíjate bien, porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué mencionaba a Juan el Bautista y por qué mencionaba a Jesús? Porque Juan dice, yo bautizo en agua, mas el que viene detrás de mí bautizará en espíritu. Y wow, fíjate bien, cuando empiezan a hacer las misiones, cuando empiezan a salir los apóstoles a otros lugares y se empieza a esparcir el evangelio de una manera tremenda, todavía a Pablo le toca, Pedro y Pablo, cuando van a algunos lugares, sí, y dicen, no han sido bautizados por el Espíritu. Dicen, no, nosotros fuimos bautizados con el bautizo de Juan, sí, solo en agua, y en agua es solo para perdón de pecados, sí. Pero cuando viene y dice, en el Espíritu, y recibiréis poder. ¿Te acuerdas cuando dice el mismo en la palabra, y recibiréis poder cuando recibas al Espíritu Santo? Entonces, debe de ir como completa la bendición, completa tu bautismo de arrepentimiento, pero también tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, hay por ahí también mucha confusión. El Espíritu Santo dice que es hablar en lenguas. No, eso puede ser una manifestación, pero es algo muy diferente. Eso no vamos a andar mucho en eso porque es un tema muy fuerte, muy escabroso, y por ahí han distorsionado un poquito. Pero bueno, lo más importante dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, ahí está, dijera, la clave, ¿sí? La ley que hay en el Espíritu en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la ley del pecado y de la muerte? Había mandamientos, recuerda de eso, ¿sí? Entonces, por lo que era imposible para la ley, dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, era necesario que Jesús pudiera, siendo Dios, encarnarse, pero dejar su trono allá. No vino como Dios, sino vino precisamente como ser humano, como tú y como yo. Lo pellizcabas y le dolía, se tropezaba y a lo mejor caía, y lo vimos cuando iba hacia la cruz. O sea, era exactamente igual que nosotros. Se hizo a sí mismo, ¿sí? Para que nosotros, a través de Él, pudiésemos nosotros pagar. Nosotros no hubiéramos podido, ¿sí?, pagar todo el daño que hicimos, que hicimos nuestros antepasados, ¿sí?, que hacemos nosotros y que todo iban a hacer nuestras futuras generaciones, ¿sí? Entonces, Él lo que hizo fue entregarse a sí mismo. Se hizo carne para que a través de esa carne por la cual había el juicio de la ley, ¿verdad? Entonces, ahí tenía Él que dar un cordero. Siempre había un cordero. Entonces, por eso cuando Juan vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nunca le dijo, ahí viene mi primo. Jamás dijo eso. Ahí viene mi familia. No, dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él iba a pagar con su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos perdón a ti y a mí. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender, que podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que la palabra pueda ser no tan solo escuchada, sino realmente, como siempre digo, vivificada. Que podamos entenderla, que podamos vivirla y que podamos también compartirla. Vuelvo a repetir, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Buzo en este, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, tú y yo no podemos cumplir tal cual es la ley. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tú y yo a veces, para poder tener esa relación con el Espíritu, nos es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, porque nosotros somos carne. Y esto hay que entenderlo muy, muy, muy bien. Si no hubiera venido Jesús, nosotros estuviéramos totalmente perdidos. Por eso es que te dice, lo importante es llegar a Él, arrepentirse, y entonces es cuando somos liberados del pecado. ¿Sí? Ahora, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y eso tú y yo lo sabemos, pero al 100%. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Yo no sé si te ha pasado o te ha sucedido, pero algo muy interesante sucede cuando tú te rostro, lo que uno hace, lo que uno dice, trata de que sea lo más centrado en la palabra. Pero sabes una cosa, cuando por ejemplo viene una tentación, o cuando se te viene a la mente hacer algo negativo, algo malo, o algún pecado, para ser más exacto, viene en tu mente, en tu conciencia, en tu ser, y redarguye, o sea, te dice, no lo hagas, eso no está bien, eso está mal. ¿Hacia dónde agarro? ¿Hacia la derecha o la izquierda? Y de repente viene alguien y te dice, o sientes, ¿verdad? Hacia la derecha. O no, eso no, ten cuidado. ¿Qué pasa ahí? El Espíritu, dice la palabra, el Espíritu redarguye. Pero para que puedan haber este tipo de manifestaciones en ti y en mí, necesitamos estar, como siempre lo digo, conectados ¿con qué? Con la palabra. Mi espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios. Si no hay esa conexión mi espíritu o tu espíritu con el Espíritu de Dios, esa conexión no se puede dar. Y por lo tanto, hay algunos que dicen, no, yo no me arrepiento de nada, yo ya hice, deshice, papá. ¿Por qué? Porque no tienen activado su espíritu, no tienen precisamente a Dios. Y aquí lo dice, o sea, si no eres guiado por el Espíritu de Dios, no eres su hijo. O sea, vuelvo a lo mismo, esto está fuerte, está muy fuerte. Yo le decía al Señor, ¿cómo puedo yo predicar esto? O sea, me van a apedrear. Pero es importante, porque aquí es la invitación. El Señor desea, quiere que podamos así tener esa conexión, esa comunicación directa con Él. No con el pastor, no con Alejandro, no con el profeta, no. Tiene que ser con el Espíritu, tu Espíritu con el Espíritu Santo. Ahí, cuando llegas a esa conexión, aleluya, es algo muy diferente. Tu andar es algo muy diferente, tu vida es algo muy diferente. Empiezas a ver manifestaciones del Espíritu Santo tremendamente, y aguas. O sea, yo no estoy diciendo que te vas a caer y que vas a revolcarte. No. Que tu espíritu empieza a sentir, porque tu cuerpo, tu carne, va a ser guiada por el Espíritu, ya no nada más por el pecado. Esa es la gran diferencia, que cuando tú quieras, inclusive tu carne te lleva a pecar, pero el Espíritu te redarguye y te dice no. El Espíritu te redarguye y dice no, vete por aquí, vete por acá. Huye, corre y cóntaselo a quien más confianza le tenga, ¿sí? Para que me entiendas. Pero eso lo haces cuando estás conectado. Espíritu normal con el Espíritu de Dios. Ahora dice, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, tú y yo siempre estamos, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos todo? Para poder tener ciertos placeres, cierto placer. Pero ¿estás pensando en quién? ¿En el Espíritu? No. Tú nada más piensas, tú y yo, te digo porque yo también,
Tú y yo pensamos solamente en la carne. Queremos tener casa, queremos tener carros, queremos tener, es más, no un carro, un buen carro. Queremos tener no una casita, queremos tener una buena casa. O sea, toda la comodidad, ¿para quién? Para la carne. Queremos que cambie nuestra esposa, queremos que nuestros hijos sean así, que sean mejores, sí, pero es satisfacción carnal, nada más. Pero es muy diferente cuando tú lo pones todo. Por eso yo insisto mucho en que traigas tus penas, pero también tus proyectos, tus sueños, tus ilusiones a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Y le dices, Señor, aquí está, eso es lo que yo deseo, lo que yo quiero, mi carne quiere esto. Es muy diferente cuando el Señor dice, a ver, las peticiones, las agarra. Es mi pensar, eso no lo dice la Biblia, es mi pensar, que de repente empieza a leer las peticiones y dice, concedido, se ha hecho esto, me busca, está inclinado a mi palabra, está siguiendo la profecía, está leyendo. Entonces empieza a decir a los ángeles, ¿sí? Porque los ángeles son los ángeles ministradores, los que empiezan precisamente a trabajar para y con nosotros, ¿sí? Entonces, Él empieza a dar, ¿sí? No te va a dar, dice la palabra, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo a veces le digo, Señor, pero ¿por qué no puedo tener, un ejemplo, ¿no? La mayoría nos quejamos de economía. Señor, ¿por qué no puedo tener más dinero? Y yo mismo me contesto, ay, Señor, sí es cierto. Es muy cierto. No lo sé administrar, en mi caso muy personal. Espero que tú no. Pero en mi caso muy personal, digo, ¿para qué quieres más? O sea, te vas a endrogar más, vas a estar más endeudado que de lo que ya estás. O sea, ¿para qué quieres más? Pero es porque eso me ha enseñado el buscarle la palabra, el ir a la palabra, el redarguir en la palabra, el pedir al Espíritu Santo, Señor, dirige mi vida. Señor, necesito esto. Bueno, es algo muy diferente porque las necesidades el Señor las suple. Y te lo comento así que por la experiencia que hemos tenido, y a lo mejor es corta, pero cuando, por ejemplo, tuvimos esposa y yo, esos ¿cómo te diré? Desaciertos de hacer negocios, de querer hacer lo propio cada uno de nosotros. No voy a hacer esto, y hacíamos planes, pero no metíamos a Dios, ¿sí? ¿Sabes qué? No funcionaba. Invertíamos y perdíamos. Y no, mi esposa me dice, otro negocio, o sea, ¿por qué? Porque ya en su mente está, vamos a perder. Y es cierto, si no pide la dirección de Dios, no va a funcionar nada. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Eso es hablando de economía, pero hay muchas cosas más, ¿sí? Acuérdate que somos físico, mental, espiritual, ¿sí? Somos trifásicos. Y en cada una de las áreas hay cosas que nosotros estamos deseando, estamos necesitando, y el Señor las va a suplir conforme nosotros le busquemos, ¿sí? Ahora, dice aquí la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. ¿Cuántos no deseamos estar en paz, estar bien, disfrutar, a lo mejor en lo poco, pero tener paz? No es lo mismo tener una casa grandísima, ¿sí? Con todos los lujos y comodidades, tener carros a la puerta. Déjame decirte algo, porque también lo he vivido por experiencia. Y ver de repente que tienes todo el dinero, pero en tu familia no se pueden reunir a comer. Eso no existe, porque no hay tiempo, porque estás tan embelesado o tan enfocado en tu trabajo, en tus negocios, en mil y un cosas, en que no disfrutas a la familia. En que de repente, y a mí me pasó, de repente los niños tenían 3, 4 años y de repente ya son de 15, 16 años y dices, el tiempo pasó tan rápido. ¿Por qué? Porque no había esa paz, no había ese gozo, esa armonía realmente en el hogar. No estaba Dios como así dirigiendo o como principal invitado en nuestro hogar. Esa es la diferencia. Ahora que lo empezamos a entender, digo, en mi caso digo, ay Señor, ¿por qué no me hablaste antes? ¿Por qué no me jalaste las orejas antes? En mi caso muy particular. ¿Por qué? Porque de verdad yo veo hoy a mucha gente en esa situación, ¿sí? De que a pesar de que tengas todo,
¿sí? Hablando un poquito de economía, ¿sí? Pero no hay paz. No hay la libertad de poder salir, de poder ir a disfrutar, no sé, un helado. Y no estoy hablando de riquezas, pero a lo mejor ir y compartir a la orilla del mar un coco con tu esposa, con tus hijos. Y precisamente, o poderse reunir y poder comer frijolitos con arrocito, con queso, no sé, o sea, disfrutar. Porque es cierto, hay mucha gente, y vuelvo a decir, porque lo he visto, porque he tenido la experiencia, hay mucha gente que come manjares, que come en restaurantes que dice, wow, o sea, yo ni en mi vida yo me hubiera metido aquí, ¿sí? Pero ¿sabes una cosa? No le satisface, porque es parte de, es una rutina. Entonces, cuando traemos y somos guiados por el Espíritu de Dios, cuando ponemos nuestros deseos, cuando ponemos nuestras ilusiones, cuando ponemos nuestros propósitos, cuando ponemos nuestros sueños así que en las manos de Dios y le pedimos dirección, es algo muy diferente, ¿sí? Algo que yo escuché de un gran líder, dice una frase que a mí me gustó mucho, y bueno, ya supe después quién la dijo, pero él decía, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, ¿qué estás necesitando? ¿Dinero o paz y armonía en tu hogar? Piénsalo. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjate bien, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tú y yo no podemos, ¿sí? Si no es guiado por el Espíritu, nada más que estamos fritos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí a mí me dio un pero, cachetadón tremendo. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Siempre en casi la mayoría de mi vida he estado, no, vamos a hacer esto, voy a hacer esto, pum, 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 para que esté, para tener, para ganar, para ganar. Y o sea, de repente, digo, Alex, ¿qué está pasando? O sea, te estás enfocando tanto a ganar, tanto a según esto, a vivir bien, tanto. O sea, esa fue mi reflexión, Espero que no se la tuya. Pero vi con tristeza que me enfoqué tanto hacia las cosas materiales, hacia las cosas económicas. Me encantó, ¿por qué no decirlo? Me encantó andar viajando, andar ahora sí que de un lugar a otro, gastando, estar durmiendo en buenos hoteles, X o Y. Pero déjame decirte algo, lo que yo te acabo de decir, dejar de ver crecer a mis hijos, algunas otras cosas, un matrimonio, cuando llegamos a los pies de Cristo, un matrimonio totalmente, prácticamente roto, deshecho. O sea, tantas cosas que realmente, por poner entre paréntesis siempre digo yo, entre paréntesis, poder vivir bien o mejor, al final de cuentas, cuando lo logramos, estábamos totalmente, no, vaya, llegaba a la casa, no había un hogar, ¿sí me explico? Y ahorita tenemos un hogar, no tenemos todas las comodidades como a lo mejor las tuvimos o las quisiéramos tener, pero hoy hay un hogar en nuestra casa, hay un hogar y está la presencia de Dios ahí. Entonces es algo que yo en lo personal me pongo a analizar, me pongo a ver, dije, Señor, gracias. Por eso siempre, ya me preguntaron por qué siempre pongo que estoy agradecido. Porque Dios me ha hecho entender, me ha instruido, me ha guiado, y con una paciencia tan hermosa, tan preciosa, precisamente para poderme guiar en su camino, en su palabra, aprender y poder compartir. Entonces, hoy sé que no es la felicidad, es cierto, dicen que no es el dinero no es la felicidad, y es muy cierto, pero déjame decirte algo, también hace falta. No, tampoco lo voy a decir, no. Pero sí hay una de las cosas importantes, si tú pones, porque la palabra, vuelvo a lo mismo, porque la palabra lo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nada más que nosotros lo hacemos al contrario, yo lo hice así, al contrario. Primero buscar riquezas, o sea, buscábamos la carne, no el espíritu. Hoy
Empezamos, y por eso a lo mejor este mensaje tiene que llegar, porque a lo mejor estás a tiempo precisamente de poner tus sueños, tus compromisos, tus metas, también tus logros, también todos tus sueños que tengas, ponlos en las manos de Dios. Pide su dirección y vas a ser muy diferente, muy diferente. Quiero terminar con esto. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Padre de la gloria. O sea, es una sentencia, es una advertencia. Pero yo hoy te la quiero decir como una invitación. Espero en Dios. Espero que el Espíritu Santo, si tú has abierto tu mente y tu corazón para recibirlo, que Él pueda instruirte, tomarte de la mano, guiarte todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, para que podamos todos juntos estar en la presencia del Señor y decirle al Señor, si es cierto, pequé, hice lo que yo quise, me dejé guiar por la carne a mi antojo, hice, deshice, como le digo yo, cuando estuve en el mundial o en el mundo, jugué todos los partidos, la mayoría de ellos, pero la mayoría los perdí, si no es por decirlos todos. Pero bueno, algunos han tenido la suerte o la guía de que les va bien. Bendito Dios, qué bueno, y los bendecimos. Pero algo importante, cuando llegas a casa, cuando llegas y estás solo, ¿de verdad eres feliz? ¿De verdad hay esa satisfacción, no carnal, sino espiritual en tu mente, en tu guía, en tu vida, perdón? Es importante que podamos reflexionar en ello. Si aún no hay esa felicidad, a pesar de todo lo que tengas, a pesar de riquezas, a pesar de comodidades, a pesar de una familia grande, porque déjame decirte algo, no es que tengamos una gran familia, o no porque no la tengamos, pero hay armonía en el hogar. Hace mucho tiempo trabajé en las publicaciones que decían felicidad y armonía en el hogar. Y era la frase y algo importantísimo que se le daba y se le da todavía, tengo entendido, a esa frase, a poder llevar felicidad y armonía en el hogar. La pregunta es, ¿lo hay en tu hogar? ¿Lo hay en mi hogar? Porque yo tengo que hacérmelo a mí. ¿Lo hay en mi hogar? De repente, yo no puedo decir que no, hasta viejo dijeron por ahí, y le digo a mi esposa, es que nos falta esto, es que hace falta esto. Y bueno, no nos queda otra más que doblar rodillas y decirle, Señor, necesitamos esto. Y cuando lo hacemos de esa manera, el Señor provee. El Señor empieza a mover a sus ángeles. Yo no sé cómo lo hace, sí, pero sí hay resultados tremendos en nuestra vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es importante que lo sepas. No porque tengas una religión a la que vayas. Yo no hablo de religiones. Yo siempre digo, yo te predico un Cristo es vivo, un Cristo de poder. Donde estés, no importa dónde estés. Lo más importante es que Cristo viva en ti. Hace unos días compartía con una persona, me dice, no, es que me botaron de la iglesia. ¿Cómo que te botaron de la iglesia? Bueno, lógico, es muy normal. Le pasó lo que a mí, pecó y en el pecado viene la penitencia, ¿sí? Entonces, dentro de las bases, le digo yo, de las bases de la religión, hay ciertos parámetros. Entonces, violas un parámetro de ellos o la ley de la iglesia y te tienen que expulsar, y eso es algo muy normal. Pero yo le decía, pero hermano, y se lo dije así, como a mí me lo enseñaron, y al final de cuentas tuve que agarrar esa palabra, si no, no estuviera hoy aquí. Y le dije, hermano, te pasó lo que a mí, te borraron de la iglesia, pero te hago una pregunta, ¿ya borraron los ángeles el nombre del libro de la vida allá en el cielo? ¿Ya te borraron de ahí? No sé, entonces, o sea, siempre predico esto, puedes estar distraído,
mas no perdido. No estás perdido, estás distraído de él. Aflojaste, te desconectaste del Señor, te distrajiste y caíste. Pero, ¿cuál es el problema? No, es que tengo que volver. Él me decía que tengo que volver a bautizarme. Le digo, mira, yo te digo una cosa. Yo en la Biblia no he encontrado, perdón, y esto es algo muy personal. Yo en la Biblia no he encontrado cuántas veces se tuvo que bautizar David. Yo no he encontrado cuántas veces se bautizaron todos los personajes de la Biblia, hombres y mujeres. Porque dice que el bautizo es uno. Una fe, un bautismo, etc. Ahora, más sin en cambio sí menciona y habla la palabra cuando los profetas visitan a esos pecadores. Mismo Pablo, Saulo anteriormente, matador de cristianos. Él no mataba a todos, mataba a cristianos. ¿Sí? Entonces, tuvo que Jesús intervenir ahí. Y déjame decirte que Pablo era un religioso, pero cabal. Un religioso, vaya, firme, tremendo. Era un religioso. Espero que yo esté hablando no con religiosos. Espero de verdad, de todo corazón, que esté hablando con cristianos. Porque el cristiano sigue a Cristo, no a una religión, sigue a Cristo. Hay un corito que me encanta: fija tus ojos en Cristo. Están llenos de gracia y de amor. Entonces, si tu meta es Cristo, si tu meta es Cristo, si tu sueño es llegar al cielo, si tu sueño, tu anhelo es poder estar en esas bodas del Cordero, donde el Señor es mismo, dice la palabra que Él, dice aquí la palabra que Él es el que va a servir, nos va a atender. Oye, qué maravilloso va a poder ser ver a todos los antepasados. Gente que realmente dieron su vida, sacrificaron hasta la muerte, ¿sí? Para poder que tú y yo hoy recibamos el regalo precioso de la salvación. Es poder ver a papá Adán, es poder ver a Abraham, poderle decir qué pasó, qué sentiste cuando ibas a entregar a Isaac. ¿Sí? Poder ver a todos, el tiempo es corto. Pero si tienes ese anhelo, si hay ese sueño en ti, si hay de verdad esa búsqueda de Dios, yo te invito a que sean todos los días y dejemos de guiarnos por la carne. Veamos la palabra, tenemos que estar alimentando el Espíritu, tenemos que hacer una conexión completa, correcta, bien. Mi espíritu con el Espíritu de Dios, tu espíritu con el Espíritu de Dios. Eso es lo más importante. No importa en qué iglesia estés, no importa la religión, porque tu andar, tu caminar, tus cuentas se las vas a dar a Dios, a Jesús, no a la iglesia. Y si has caído, querido hermano, como en mí pasó hace muchos años, hoy te invito de verdad, de todo corazón, si hay algo, si todavía el Espíritu está diciendo, ven, dice la palabra, el Espíritu dice, ven y llénate de todo lo que Dios te da. Llénate de realmente de lo que el Señor está queriendo para ti. No tienes ni idea de lo que el Señor tiene preparado para ti. Pero necesitamos estar en conexión, conectados, tu espíritu con el Espíritu de Dios, mi espíritu con el Espíritu de Dios. Y serás inclusive en la iglesia, donde quiera que estés, serás fruto y fruto abundante. Cuando tú puedas llegar ahí, a ese nivel, vas a entender estas palabras que está diciendo este servidor. Porque realmente no tan solo las vas a decir, sino las vas a vivir. Vas a tener la experiencia realmente con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. Mi deseo y mi oración hoy es que puedas reconciliarte con Dios y con el Espíritu Santo. Y que permitas que el Espíritu dirija tu vida y todo lo que tú tengas que hacer. Que todos los sueños puedas llegarlos y entregarlos a Él, porque Él va a dirigir de una mejor manera. Padre, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que tenemos que estar conectados, unidos, nuestro espíritu con tu Espíritu, Señor. Dejarnos guiar, oh Dios, por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar, Señor, de alguna manera. Padre de la gloria, por favor,
quita todos los obstáculos. Blíndanos, oh Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Que los dardos del enemigo, que los dardos de Satanás, Señor, no puedan llegar y penetrar, no puedan llegar a nosotros, para la gloria. Blindamos nuestra vida, blindamos nuestro hogar, blindamos nuestro matrimonio, blindamos a nuestros hijos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy, no importa ayer, hoy queremos, oh Dios, hoy queremos de tu presencia, queremos de tu esencia, queremos de tu unción, Señor. Necesitamos, oh Dios, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a enamorarnos más y más de ti, oh Dios. Buscar en la palabra y poder ser consolados, Señor. Buscar en la palabra y tener el tiempo y la acción, Señor, de poder también predicar. Padre, la gloria, en tu nombre nos encomendamos. Ponemos todos nuestros sueños, todas nuestras ilusiones, Señor. Pero también, oh Dios, si hay personas, si hay algún hermano o alguna hermana, Señor, que esté en cama, que esté en un hospital, Señor, por favor, Espíritu Santo, vaya y toque en el nombre de Jesús, Señor, y sea el milagro hecho conforme a su fe, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser tan bueno. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, por la vida que diste en la cruz del Calvario, por mis pecados y por los pecados de cada uno de mis hermanos. Bendecimos, bendecimos a tu pueblo de Israel, Señor. Bendecimos, Señor, a todos los que te buscan de noche y de día. Todos los que te buscan todos los días, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Socórrelos, ve con ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, bendiciones a sus vidas, un fuerte abrazo. Espero de verdad que sea de bendición estas palabras para su vida. Que el Señor te bendiga hoy, grande, grande y poderosamente. Hasta la próxima.